Universidad Nacional de Colombia. Laboratorio de Química Analítica. Validación de los métodos para control de calidad de los ingredientes activos en Fungirex Crema. Fungirex Crema es un producto de uso tópico antifúngico, el cual contiene principalmente dos principios activos de interés en la química analítica. El ácido undecilénico, que combate hongos patógenos como Epidermophytum, Trichophytum y Microsporum species. Asimismo, la crema contiene undecilinato de zinc, que por sus propiedades antimicóticas y astringentes reduce la irritación asociada a las lesiones causadas por hongos. La volumetría es una técnica de análisis cuantitativo, el cual permite conocer la concentración de una solución a partir de la determinación del volumen de una solución de concentración conocida, el cual permite la reacción total del analito. La gráfica representa el montaje del equipo volumétrico, en donde el agente titulante se ubica en la uretra y el analito en el Erlenmeyer o matraz. Los anteriores componentes, undecilinato de zinc y ácido undecilénico, serán analizados y se cuantificará y validará las concentraciones mediante diferentes tipos de volumetría, la volumetría de neutralización y la volumetría de complejación. La volumetría de neutralización es esa técnica del análisis cuantitativo que va a favorecer y va a permitir la determinación y cuantificación de la concentración de una solución. Siendo así, esta se va a basar principalmente en la neutralización entre ácidos y bases. Para la cuantificación de la concentración del ácido undecilénico, se tiene en cuenta la estructura química del ácido undecilénico y la característica química de este tipo de reactivo. Por lo tanto, se escoge como agente valorante el hidróxido de sodio por su característica básica. Asimismo, para determinar y observar la determinación del punto final, se escoge el indicador de fenolftaleína. La valoración complejométrica se basa en las reacciones con formaciones de complejos. Principalmente se establece entre reactivos con capacidad catiónica como los metales y entre ligandos monodentados o polidentados. Para la cuantificación de la concentración de undecilinato de zinc se tiene en cuenta el ligando ETA, el cual es escogido debido a la capacidad de formar complejos de coordinación con gran variedad de cationes, entre ellos el zinc. Asimismo, es importante el uso de una solución buffer de amonio cloruro de amonio, puesto que aumenta el grado de especificidad de la reacción. Así, al establecer un rango limitado de pH, se va a controlar y se va a favorecer la formación del complejo de coordinación entre el ETA y el catión. Por otra parte, es importante utilizar indicadores adecuados para determinar el punto final de la reacción. En este caso, se utiliza el indicador negro de bicromo, que forma complejos de coloración y genera el cambio de coloración de azul a rojo. Asimismo, es importante aclarar que el complejo de coordinación quelato-catión ETA debe ser más estable que el complejo sin indicador con el fin de evitar el desplazamiento de catión. En la imagen se observa la formación del complejo de coordinación entre el ETA-quelato-catión. Aplicación industrial. La aplicación industrial se basa en el artículo Validación de los métodos para el control de calidad de los ingredientes activos en Fungirex Crema. Por tanto, en la industria farmacológica se emplea el método de volumetría de neutralización acuosa directa para determinar el contenido de ácido undecilénico y complejometría con ETA para cuantificar el undecilenato de zinc en una muestra del medicamento tópico fungicida Fungirex previamente sometido a tratamiento extractivo para eliminar interferencias en la volumetría. Tratamiento de extracción. Se empleó la extracción en fase sólida simplificada que consta de 5 pasos. Primero, acondicionar. Se elimina el aire atrapado en la muestra para permitir la interacción sorbente-analito. Segundo, equilibrar. Se elimina el solvente residual del proceso de acondicionamiento. Tercero, cargar la muestra. Aquí solo el analito de interés interactuará con el sorbente. Cuarto, lavar las impurezas. Se desechan los contaminantes, los cuales no están unidos al sorbente. Quinto, eluir el analito. Se libera el analito del sorbente y la muestra estará lista para los posteriores análisis. En la presentación del método tenemos dos métodos a presentar. El primero de ellos es la volumetría directa.
la cual consistió en 8 sencillos pasos, en el cual el primero fue el pesar con exactitud 1 gramo de sustancia ensayo y tras basar eso un frasco de Erlenmeyer de 250 mililitros. Luego se añadieron 62,5 mililitros de éter de petróleo y se cubrió con un vidrio de reloj. Se agitaron durante 1 hora en un agitador magnético a 350 revoluciones por minuto. Y luego de esto, lo que se hizo fue filtrar a través de un papel de filtro MN615. Se lavó el resultado con 4 porciones de 5 mililitros de éter de petróleo y luego de esto se llevó a evaporar el filtrado en un baño de agua, en la cual se controló la temperatura hasta que hubiera una temperatura de aproximadamente 85 grados centígrados hasta que se obtuvo un volumen de 2.5 mililitros. Esto se dejó enfriar y se añadieron 20 mililitros de etanol, el cual había sido previamente neutralizado con solución de hidróxido de sodio al 0.1 mol por litro y se le agregaron 3 gotas de fenolftaleína como indicador. Se valoró la solución de NaOH 0.1 mol sobre litro hasta que hubo un cambio de color a rosa y esto se empleó como un ensayo de corrección. El siguiente método a presentar fue el cual es denominado complejometría. Consiste en 6 sencillos pasos. El primero de ellos fue pesar con exactitud una cantidad de muestra equivalente a 100 miligramos de undecilinato de zinc. Esto en un frasco Erlenmeyer de 250 mililitros. A esto se le añadieron 25 mililitros de cloroformo y se agitó hasta que se disolviera la muestra. Luego de esto se le adicionó 1 mililitro de ácido clorhídrico al 10% volumen y se agitó en un agitador magnético durante 15 minutos a 300 revoluciones por minuto. Posteriormente, lo que se hizo fue añadir 25 mililitros de agua desionizada y 5 mililitros de buffer de amonio cloruro de amonio con un pH equivalente a 10. Luego esto se llevó a valorar con una solución de hepta 0.05 mol sobre litro, en la cual se empleó 1 miligramo de negro de eriocromo T como indicador. Comparación del método. Estos métodos tienen ciertas ventajas y desventajas frente a otros métodos. Las ventajas radican en que es un método que tiene bajo costo debido a que los instrumentos usados son instrumentos relativamente sencillos y comunes en los laboratorios y además de que la técnica es también una técnica sencilla, que es una técnica pues que como ya se ha dicho nos permite determinar la concentración de una muestra desconocida. Las desventajas radican en que estos métodos son menos específicos ya que requieren técnica de extracción y de filtrado y todo eso frente a otros métodos que no requieren estas técnicas. Otra desventaja es que frente a métodos como lo son la absorción atómica, los métodos utilizados son métodos que tienen un gasto relativamente alto de reactivos y que pueden durar mucho más que dicho método que se ha mencionado. Además, ya respecto a la complejometría, el hepta puede formar complejos de coordinación con cationes, con lo cual se reduciría la especificidad del método. Validación de parámetros. De acuerdo con los resultados, se analizaron los siguientes parámetros. Especificidad. Al evaluar el método por triplicado con presencia de interferentes, placebos blancos y el estándar de referencia de los analitos de interés, se observó que ninguno de estos componentes arrojó una interferencia cuantificable, de modo que el método es específico para los excipientes y para el fármaco. Linealidad. Se analizaron placebos cargados con 5 concentraciones de los analitos de interés por triplicado y se graficó la concentración teórica expresada en porcentaje en el eje X contra la respuesta analítica en el eje Y. Por regresión lineal,
se obtuvo un coeficiente de correlación lineal mayor o igual a 0,99 y un coeficiente de variación menor al 5% como se esperaba, presentando proporcionalidad entre ambas variables x y y. Exactitud. Aplicando la T de Student, el método no presentó diferencias significativas entre el valor medio de recobro obtenido y el 100%, que representa la cantidad teórica, ya que la T calculada fue menor a la T tabulada. Es decir, ni las diferentes concentraciones ni los errores sistemáticos afectan la variabilidad de la respuesta medida. Precisión. Para este parámetro se analizó la repetibilidad aplicando el método por triplicado bajo las mismas condiciones y por el mismo laboratorista, junto con la precisión intermedia o reproducibilidad al realizar el método en días diferentes. En ambos casos se cumplió con el coeficiente de variación, el cual fue aceptable y ubicado por debajo del 3%, ya que no hubo diferencias significativas derivadas de errores aleatorios entre los resultados de los analitos de interés presentes en las muestras bajo las condiciones mencionadas. Conclusiones. Las conclusiones son dos. La primera de ellas es que el método es efectivo para determinar y cuantificar los principios activos y componentes en una muestra, lo cual es justamente lo que se buscaba al realizar este método. Y la segunda es que el método es lineal, preciso, exacto y específico para llevar a cabo el control de calidad de Fungires crema, lo cual es justamente lo que se busca en una aplicación industrial de un método de estos. Algunas recomendaciones. Para la validación del método volumétrico experimentalmente se analizan las muestras por triplicado. Sin embargo, se recomienda realizar 8 pruebas con el fin de reducir el margen de error y aumentar el grado de veracidad. En cuanto a los indicadores usados en la volumetría, se recomienda usar indicadores instrumentales, como los electroquímicos y la titulación termométrica, con el fin de garantizar la mayor sensibilidad y selectividad en la determinación del punto final. Asimismo, se recomienda el uso de nanosferas selectivas de iones como valorantes en la volumetría de complicación, esto con el fin de aumentar la selectividad. Finalmente, se sugiere el empleo de métodos instrumentales para disminuir la incertidumbre. Entre ellos se encuentra la espectrofotometría de absorción atómica con llama para la determinación de metales pesados a niveles de microgramos por litro, la cual es mucho más específica, o la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente, la cual permite la detección de elementos por curvas de calibración entre el recuento de iones para el analito y para un estándar interno en función de la concentración. La espectrofotometría de absorción atómica de llama cuenta con una fuente de energía radiante para emitir la longitud de onda del elemento de interés, un sistema de atomización para el suministro de energía calórica y la formación de átomos libres, un monocromador para el aislamiento de las radiaciones a la longitud de onda medida y finalmente un detector acoplado para registrar los datos obtenidos. Por su parte, el funcionamiento de la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente consiste en la atomización e ionización de los elementos para ser analizados en un plasma de argón, la separación de los iones formados de acuerdo con su relación masa-volumen y el recuento por el detector del número de iones de cada tipo. Esta técnica permite la determinación cualitativa de la mayoría de elementos de la tabla periódica y es la más recomendada ya que tiene menores límites de detección que las técnicas ópticas.